Al siguiente año, 1985, volví a enamorarnos con esta bellísima canción, Hasta que te conocí. Hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. En 1986 saca el disco Pensamientos, y este fue uno de los temas, Yo no sé qué me pasó. Pero nunca le hieres, nunca le humillas, nunca le engañas, nunca le dañes su amor. Y ya en 1987, con este tema Debo hacerlo, rompió récords de venta en Estados Unidos como disco latino. Por esta época, con sus canciones apoyó las carreras de otros artistas como la del cantante mexicano José José, con el tema Lo pasado pasado. Ya lo pasado pasado no me interesa. También a la española Isabel Pantoja, con Así fue. Y al jovencísimo ídolo de tantos en el mundo, Luis Miguel, con el tema Mentira. Es mucho, es mentira, no me quieres nada. En 1990 realiza su polémica presentación en el Palacio Bellas Artes de la Ciudad de México. En 1993 llenaba los conciertos como nadie, obteniendo récords en el Rose Bowl de Pasadena, California, con 75,000 asistentes, y también en escenarios como el Madison Square Garden de Nueva York, el Estadio Azteca de México y muchos más. En 1994 incursiona en el pop y la balada moderna, consiguiendo ventas millonarias con temas como estos. Pero ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar. Y este otro, Lentamente. No pude evitarlo y te quiero tanto, pero tanto, tanto, tú bien sabes cuánto, eso y otro tanto que quiero decir. Que ya no vivo por... Al siguiente año, 1995, la bellísima cantante mexicana Thalía graba la canción Gracias a Dios, canción que Juan Gabriel personalmente le había regalado en 1989 y que le dio la vuelta al mundo convirtiéndose en un hit de venta. Continúan los años y sigue sacando éxitos. Exactamente en 1998 saca este, Así fue, y al siguiente este otro, Todo está bien. Todo está bien, si la gente baila, todo está bien. En este año 1999, la revista Billboard lo denominó La Leyenda Latina y lanza una publicación especial donde reconoce el aporte musical y el impacto de sus canciones en la cultura latina en Estados Unidos y a nivel mundial. Llega el nuevo milenio y el cantante continúa cosechando éxitos a lo largo del mundo con sus presentaciones y también en la voz de decenas de artistas que siguieron llegando al número 1 gracias a sus canciones. Uno de ellos fue este, Se me olvidó otra vez, con el grupo mexicano Maná, que les llevó a ganar un Grammy Latino. Me olvidó otra vez que solo yo te quise. En el año 2002 brinda una entrevista al famoso periodista mexicano Luis Fernando del Rincón, hablando sobre algunos problemas que había tenido el cantante por esa época. Mi verdad. ¿Qué momento es este? ¿Es uno de los más difíciles? No, lo más difícil fue haber nacido. Todo lo demás es de uno, es fácil y uno puede llegar a hacerlo mejor. En 2004 en México consigue llenar el Zócalo capitalino, dejando así el récord de asistencia prevaleciente hasta la fecha. Más de 350,000 personas le aplaudieron la madrugada del 1 de enero. Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer. También presenta este otro concierto en Viña del Mar, Chile. Pero este orgullo que tengo yo, pero este orgullo que tengo yo. Y en 2006 en otro concierto en el Auditorio Nacional de México con este tema, Bésame. Bésame, bésame, loco, mira, bésame. Me he vuelto loco, mira, bésame. Cuando te toco, mira, bésame. Me he vuelto loco, mira, bésame. Desespero más. En 2008 firma un contrato multimillonario con la discográfica Universal Music por espacio de 10 años. Y en 2010 lanza su primer disco con dicho sello llamado Juan Gabriel.
un disco ranchero con el que celebra su regreso a la música después de otros 7 años de ausencia discográfica. El tema que están escuchando, ¿Por qué me haces llorar?, se posiciona en los primeros lugares de popularidad. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a dos. A finales de 2010 lanzó un disco inédito llamado Boleros, con canciones totalmente fuera de su estilo, siendo duramente criticado por la prensa y algunos críticos musicales por la carencia de producción y arreglos, por lo que fue catalogado como el peor disco del cantante al no reportar impacto en ventas en México. Pero en septiembre de 2011 vuelve con otra producción llamada Uno es Juan Gabriel, con el que reconquista nuevamente a su público. Inicia así la celebración discográfica por sus 40 años como artista. En el disco aparecían temas que ya habían cantado otros artistas en décadas anteriores, logrando doble disco de platino en México y disco de oro en Estados Unidos, Venezuela, Chile y Argentina. En el mes de diciembre de 2012 lanza la producción Celebrando, un disco doble con CD más DVD, con el que cierra la celebración por sus 40 años de carrera, con temas de sus éxitos adornados por espectaculares arreglos musicales, como este, He venido a pedirte perdón. He venido a pedirte que perdones por amor. Al siguiente año, en el otoño de 2013, la cantante española Isabel Pantoja recurre a él para grabar un nuevo álbum, el cual permanece inédito cuando ella ingresa en prisión en España por delitos fiscales. El disco salió a finales de 2016, después que Juan Gabriel había fallecido. Estas fueron las palabras de Isabel para él. Con todo mi amor para ti, Juan Gabriel, hasta que se apague el sol. El 6 de mayo de 2014 sale a la venta el disco doble Mis 40 en Bellas Artes, en el que habían 2 CDs y un DVD en formato 4K, el cual convierte al cantante en ser el primer artista latinoamericano en grabar en este formato. El mismo se convirtió en un éxito de ventas estando en el top 10 de México y Estados Unidos. Al siguiente año, exactamente el 10 de febrero de 2015, sale al mercado el disco de duetos llamado Los Dúo, producido por Gustavo Farías. Este álbum de estudio contiene los temas clásicos del cantautor con nuevos arreglos acompañado de varios artistas como Alejandro Fernández, con quien grabó el tema Te quise olvidar. Otro en versión salsa con Marc Anthony, Yo te recuerdo. Aunque dicen que recordar es morir un poco así. Y con Juanes grabó esta bellísima versión del tema Querida. El disco se transforma en un éxito de ventas colocándose en el primer lugar en iTunes tanto en México como en Estados Unidos, además de estar en el primer lugar de los Latin Pop Albums de Billboard con más de 50 semanas en la cima, por lo que recibe los premios Mejor Artista del Año y Mejor Gira del Año. Álbum del año, Juan Gabriel. Muchísimas gracias a ustedes, es una novedad, es alegría. Estoy asombrado, estoy sorprendido, estoy muy agradecido de estar aquí por vez primera. Muchísimas gracias. Al siguiente año 2016, el cantante se encontraba en medio de la gira México es Todo en los Estados Unidos, la cual inició en Las Vegas el 19 de agosto de ese año. Y entonces... pero regresó a los escenarios y el 27 de agosto por la noche dio su último concierto en The Forums de Los Ángeles, recital en el que usó un escenario con vistas de 360 grados y cerró el concierto con uno de sus temas más queridos, el Noa Noa, con un mensaje en las pantallas que decía: felicidades a toda la gente que está orgullosa de ser como es. El domingo 28 de agosto llega la fatídica noticia. Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, uno de los artistas o posiblemente el más querido del pueblo mexicano y de muchos en el mundo, fallece a las 11:17 hora del Pacífico, en un departamento de su propiedad en la playa de Santa Mónica, California. Cuando realizan la autopsia a su cuerpo, se determina que preliminarmente había fallecido tras un infarto agudo de miocardio. Su origen popular y su persistencia por el éxito fueron destacadas, así como su empatía con las personas por la composición de canciones sobre temas comunes como el desamor, la ironía sobre ello, la falta de dinero o la migración a los Estados Unidos. También innovó dentro del género del mariachi,
con canciones que trascendieron a los temas típicos, siendo un intérprete del mismo fuera del estereotipo machista, e incluso la transformación de la vestimenta tradicional del género en colores como el rosa. Quiero dedicar esta historia especialmente a los tantos suscriptores mexicanos que me la pidieron, y además saludar a todas esas personas tan cariñosas y respetuosas de ese hermoso país que se llama México. Y así llegamos al final de la historia de uno de los más grandes artistas que ha dado la música. ¿Qué puedo decir? Pues muy fácil.